Atención, este programa está dirigido por 3 chavales cuya única virtud es bromear mucho sobre cualquier tema aunque no tengan ni idea. Cualquier apariencia de conocimientos avanzados y erudición que se pueda desprender de ellos es un mero espejismo, pues aunque charlan largo y tendido sobre cualquier materia, siempre lo hacen grosso modo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Grosso Modo Podcast, el programa en el que hablamos de todo sin saber de nada. Yo soy Pablo Díaz y conmigo está aquí Dani Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Es importante eso, que en el programa anterior no dijiste tu nombre y ya hay una marea ¿no de lo gente dije? que dice, ¿quién es ese? Es que me pasa que soy tan humilde. te pudo la humildad, te comió la humildad. Sí. Te comió el personaje. Pues sí, soy Pablo Díaz. Bueno. ¿Vale? Él es Dani Ruiz, como hemos dicho, y también está en la capital Carlos Doncelmoriano Valencia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Yo quiero dedicarle este programa, tío, a un chaval, un hombre que el otro día nos puso una cosa muy bonita en Twitter y creo que se llamaba Séfilis o no sé, algo así. Sífilis. Pues, Hombre, Séfilis, Carlos, estaba por ti, piche. Carlos, ¿estás usando tu primera aparición en el programa para agradecer a un hombre y ni siquiera te has tomado la molestia de mirar su nombre? Yo ya no pasa nada. Como aquí hay dos personas que piensan por el programa, yo lo estaba buscando mientras Carlos saludaba. Claro. Un abrazo desde aquí a Seidon McFly. Seidon McFly, y él ha llamado sífilis. Prácticamente. No sé. Que no puede ser. Lo Séfilis, sentimos, yo sabía que Seidon, era con C, con F también. Bueno, Esto bueno, lo yo que sentimos sé. de verdad, Yo que sé. Pero bueno, desde aquí nuestro saludo a los seguidores que poco a poco van aflorando. Sí. Como cual mala hierba. Como los maquis. Sí, efectivamente. Son los Salen de las cuevas. Bueno, sonamos en Onda Capital, en la 95.1, todas Estamos las sonando. semanas, en una de las mejores emisoras de Europa. Que además en el FM sí que se aprecia un matiz que el digital no capta. Sí. No capta. Y hablando de digital, nos podéis seguir en nuestras redes sociales en @grossomodopodcast. Bueno, es que no me acuerdo del usuario. Grosso Podcast, claro. Grosso Podcast. Todo el día he metido, pero no me acordaba del Sí, usuario. sí, sí. @grosso con 2S podcast en Twitter y en Instagram, que estamos allí subiendo contenido prácticamente a diario. Y también deciros que esto es importante. Sí. Suscribiros a nuestro canal de YouTube. Por favor. No lo vamos a decir más. Por favor. Es que Hasta el programa que viene. ¿Vale? En este programa ya no se va a volver a recordar. Es que tenemos vídeos, afortunadamente. Me Con- duele la boca. Me duele la boca. Es que la mayoría de nuestros vídeos superan el centenar de reproducciones, algo que nos alegra mucho. Pero no os suscribís, ¿eh? Y voy a hacer un apunte. Tenemos ya, este es el 11º programa, si no me equivoco. Y en todos ellos, bueno, hay un cierto número de me gusta y tal, y de visualizaciones, y solo hay un no me gusta en el primer programa. Y yo quiero dirigirme a ti. Ese hombre, esa señora, esa chica, ese chico, Sí. que le dio no me gusta. Séfilis. No será serio McFly. Cuidado. No creo. O a lo mejor le hemos hecho cambiar de opinión. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que no te gustó? No sé. Te propongo una cosa. En la recena, hoy le Sí. dedicamos la recena, que ya sabéis, esa sección secreta de programa, que de momento no es accesible, se la dedicamos Quiero saber qué pasó. al del dislike del primer vídeo. ¿Qué pasó? Pues no lo sé. Le decepcionamos seguramente. Seguro. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de vikingos y más concretamente de los berserkers, ¿vale? Que puede ser que a algunos os suene, pero muy probablemente no sabéis todo lo que sí sabemos ya nosotros sobre esos señores que iban locos por la vida. Sí, ¿verdad? No tenía muchos miramientos ese hombre. No, y de eso vamos a hablar en la próxima media hora. Voy a comenzar mi sección Adelante. va a ser un poco, vamos a hablar de los berserkers, pero un poquito más de contexto y después vosotros vais a tocar puntos Va a ser muy concretos. El primer tema de ese libro de texto que no suele gustar mucho porque es un poco más árido. Solo que en este caso sí os gusta porque lo hago yo, Hace ¿vale? Pablo Díaz. Que recordemos, soy Pablo Díaz. Bueno, y mi título, porque hoy es muy bonito, hoy tengo el guión en papel, o sea, por primera vez en 10 programas, Analógico. en el 11º, eso es, yo tomando notas sobre Claro. documentales y fíjate qué bonito, ¿no? Y lo único que sí tengo escrito en el ordenador es el título, ¿vale? Así que voy a leer el título y comienza la sección, Perfecto. ¿vale? Si te pones flamenco sin escuchar a Pitingo, es que vas drogado y eres vikingo. A ver, los vikingos. Sí, ya como tema. Los Sí, vikingos. los vikingos eran unos señores
Sí. y señoras, lo que pasa es que los que se daban de hostias normalmente eran los señores, ¿vale? Pero digamos que, bueno, era un grupo de personas que vivían curiosamente en la parte de Europa que ahora mejor está en todo. O sea, sabéis, ¿no? Noruega, Suecia, Dinamarca. La más próspera, quizás, ¿no? Eso es. Los que ahora están mucho más civilizados, Claro. pues allá por el siglo VIII, allí no se podía vivir. O sea, el problema que tienen allí los que vivían, los noruegos... Selección natural, ¿eh? O sea, los vikingos se cargaron a los más débiles, a los peores, ¿no? Y quedaron los más Hachazo vivo. ¿Qué estás proponiendo, hachazos vivos. ¿Estás proponiendo algo? una teoría, estoy proponiendo Vale, una vale, teoría sí, de no la sé, evolución. El nuevo Darwin. Darwin y Hitler, como Claro. una mezcla, ¿no? Bueno, pues estos señores vivían, ya digo, en la Europa del Norte y tenían un problema, y es que allí hacía mucho frío. Allí hacía mucha rasca, no se podía cultivar bien, no estaban a gusto, no se podía salir por la noche a pasear porque acababa uno resfriado. Y entonces, estos señores... Soria con toque de queda, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y por lo tanto ellos decidieron que se iban a dar una vuelta, que iban a hacer un crucero por Europa, ¿vale? ¿Ah, sí? Por los países que más le pillaban a mano, que en ese momento, pues claro, era Reino Unido y Francia, que eran, digamos, los países que estaban más cercanos a sus tierras, y se cogieron unos barcos, que ya sabéis que los vikingos tenían unos barcos muy buenos, la verdad que Eran con muy todos los buenos. bestias que eran, tenían un... Muy fino, ¿eh? La ingeniería naval, Sí, los finísima. astilleros eran buenos. Ya sabéis, estos clásicos barcos con forma de nuez, con los Sí. tallados estos en la punta. Bueno, pues los barcos estaban Dracar, carsadísimos, ¿no? como diría un amigo mío, Claro. ¿vale? Y con esos barcos podían llegar a donde quisieran. Ellos se fijaban en las estrellas, en el sabor del mar, o sea, Sí. que no tenían Google Maps, pero llegaban, ¿vale? Y llegaban a tierras normalmente bastante más pacíficas y tranquilas, como podía ser, por ejemplo, Gran Bretaña, y allí ellos daban vueltas alrededor de la costa con el barco. Y claro, es que a esta gente hay que tener en cuenta una cosa. Ellos eran muy rápidos, muy buenos guerreros, muy violentos, pero no eran gilipollas. O sea, esta gente iba a los lugares en los que pudieran tener mucha riqueza, muchos tesoros y poca oposición. Y claro, ¿eso qué eran? Pues conventos. Si tú quieres cosas de valor y poca oposición, pues ve Ahí hay allá donde hostias. la iglesia Vale. tenga pertenencias. Eso sí. Y eso hacían, ¿vale? Iban por la costa, iban un poco y vislumbrando a ver dónde podían atacar. Oteando. Eso es, y si ellos veían que desde el pueblo estaban asomados ya inquietos, se iban a por otro. O sea, que yo quiero decir que no tenían por qué... Que no tenían por qué matarse, que después ellos tenían días malos también. Eso te iba a decir, algún día sí que bajarían del Algún barco día, a lo sí, mejor, sí, algún sí. día sí que bajaron locos. Pero que se tiene una visión a lo mejor de que iban, pues eso, como unos descerebrados, y no, y dejaban a gente cuidando el barco, a lo mejor mandaban a alguien primero a un poco a que... Sí, con una navajilla, a lo mejor por si acaso le pasaba. Un poco para ver cómo estaba, ¿no? Claro. Para palpar un poquito el ambiente. Sí, sí. Y con sus hachas, las hachas danesas estas largas, con sus espaditas de doble filo, pues ellos iban negociando, vamos a Sí, decirlo bueno, así, sí, sí. un pequeño eufemismo, Llegando a acuerdos. llegando a acuerdos con los aldeanos y los frailes y todo esto, ¿no? Y así estuvieron aproximadamente 3 siglos, ¿vale? Entre el siglo VIII y el siglo XI. No es poco tiempo, ¿eh? No es poco tiempo. No es poco tiempo, sobre todo porque iban optimizando sus estrategias para estar más meses saqueando, porque ellos Claro. veía que les rentaban. Sí, sí. De hecho, crearon una red de comercio de la hostia. Y claro, aquí es donde entran los berserkers, ¿vale? Dentro de este ejército que tenían también montado los vikingos, el cuerpo de élite realmente Los antidisturbios. yo creo que bastante peor incluso, ¿eh? Los disturbios. Es eso es. Los disturbios. Esos son los que deberían parar los Claro. antidisturbios. Pues su cuerpo de élite, ¿vale? Para las misiones especiales eran estos berserkers que eran unos hombres completamente chalados, estos sí estaban colgados, Vale. muy grandotes, ¿vale? Peludos, gritones, chillones, yo creo que se duchaban lo justo, ¿vale? Tenían una serie de rasgos que le hacían dar miedo, ¿vale? Vale, O sea, sí, tú sí. lo ves y te cagas encima cuando veo un Sí. berserker. Y lo primero que hay mucha gente que dice, no, esto... Según cada historiador, esto puede ser una leyenda, lo hemos mitificado mucho. No, hay pruebas de que estos berserkers existían porque hay... Fíjate esto como es, la prueba de que existían estos locos es que hay tableros de ajedrez con las figuras talladas de eso, del año 800 y pico, con figuras de madera que estaban tallados berserkers, que vale, que son Ajá. como guerreros, que esta gente estaban tan colgados que mordían los escudos antes de las batallas, ¿vale? O sea, que Bueno, mucha- una manía suya. salivaban, mordían los... Ojo con la imagen que vamos a dar nosotros dentro de 3000 años, cuando lo que encuentren sean los juegos estos de mesa para friki, ¿eh?
Los dragones y mazmorras. Eso te iba a decir, que diga, hostia, y este fraile guerrero, existía este mago. Que encuentren una operación, a lo mejor, con este hombre aquí. Van con los huesos por No, fuera. el cocodrilo saca muela. El cocodrilo saca muela. Estos psicópatas que hacían con los cocodrilos. Y el tragabola, tragabola. el hipopótamo tragabola. ¿Qué obsesión tienen con los animales acuáticos, no? Esta gente. A ver, no, los seres humanos hace 3000 años eran hipopótamos. Bueno, pues había pruebas de esto y también en las poesías y en los cuentos de la época se hablaba de estas personas, ¿no? Estaban fuertes, pero sobre todo lo que tenían es que estaban locos, porque hay gente que está muy fuerte, pero si después son diplomáticos no te valían. Para ser berserker tenías que estar fuerte, pero sobre todo tienes que estar chalado. Vale, Es o sea, importante. casi que prevalecía el estar como unas maracas al estar fuerte. Correcto. Vale. Y había 3 elementos que es lo que conforman al berserker, ¿vale? ¿Cuáles eran los 3 pilares en los que se fundamentaban estos putos colgados? Pues vamos a Sí, decirlo bueno, abiertamente. sí, yo qué sé. Que he visto que de momento estamos como... No, yo me voy a posicionar ya, Tú, ¿eh? vale. Son unos locos de mierda. Vale, esta gente, Te opones a ellos O sea, frontalmente. yo por supuesto se tengo que elegir siempre en su equipo. Hombre, o sea, si viene aquí un berserker ahora, yo le doy la mano. es Pepe el del Madrid, Sí, sí. o Diego Costa, que nota más guarro, pero en mi equipo por supuesto, no en el del otro. Sí, o sea, sí, siempre. Bueno, pues esta gente tenía 3 pilares fundamentales. El primero, ellos se vestían con pieles de animales para un poco impregnarse de ese espíritu, de las características de esos animales. Llevaban pieles de lobos, de osos, ¿vale? Y ellos sentían así que bueno, que tenían esa fortaleza que podía tener un oso. También te digo, yo creo que los osos tenían más dedo de frente que esta gente, Sí, ¿vale? puede ser, O sea, era más civilizado. eso por ahí. Después, el segundo pilar fundamental en el que Largo, nuestro querido Carlos, va a incidir después más largo. ¿Os imagináis que a su vez los osos para competir llevaban pieles de berserker? Pieles de humano, diciendo, hostia, este oso, cuidado, Pues cuidado que no soy yo quien ganaría, Cuidado. Segundo pilar, como decía, las setas, ¿vale? Setas alucinógenas, esta gente se ponía hasta arribísima, o sea, estaban locos, pero por supuesto también estaban drogadísimos, ¿vale? Claro, o sea, un aliciente siempre viene bien. Ahora bien, que... Para que os hagáis un retrato robot, la máquina de dar puñetazo que hay en toda la feria. Claro. O los chavales. Ahí están los berserkers, ¿vale? Esa es la masía del berserker. Eso es, correcto. Sí, efectivamente. Y en vez de setas alucinógenas, pues maceta de rebujito, Claro, sí, en fin, sí. de negrita cola allí por 4 pavos. Bueno, que no hay que extrañarse tanto, decía, con el hecho de que drogaran a sus propios soldados, porque aunque está claro que tiene efectos secundarios, esta gente pues se cagaba encima, vomitaba, perdían el equilibrio, No creo que importara mucho eso. pero hay que recordar que a los nazis le suministraban anfetas, Sí. que Estados Unidos mandaba soldados suyos a Vietnam hasta arriba de anfetamina para que estuvieran más atentos, o sea que no es tan locura. Bueno, pues esta gente se lo mezclaban con aguamiel y con otra serie de brebajes que Largo nos desgranará después, y el caso es que por supuesto pues ellos ¡fua! ¿No? Ya estaban locos, y lo que les hacía falta a ellos, y eso, a la media horita de tomarse el brebaje, pues imagínate, ¿no? O sea, tú imagínate esa media hora previa con la gente sentada ahí en unas piedras, ahí en una roca en Francia, Sabiendo lo que se les viene, sabiendo lo que se viene encima y ya como empezando a sentir la magia, ¿no? Como... la bilirrubina. Y con la boca, con la mandíbula moviéndose más que el techo de un palio. Mucho sudor, Bueno, con sí, esas pieles que se ponían lado a lado. sudando. que tú Como imagínate que Arteixo. también lucharían en verano, también lucharían en agosto, supongo. Por supuesto. Por eso digo. De hecho, es lo que hacían, porque Claro. en invierno, cuando estaban ya en Complicado. tierras nuevas, si se iban a Reino Unido o a Irlanda, por ejemplo, pues se quedaban allí a echar el invierno. Ah, no echaban un fin de semana y se volvían. Y ya en verano, camisetita de tiranta y achita danesa, ¿no? Y Y hacha achita danesa a cara. 2 manos. Sí. Y lo que surja. Bueno, pues decía, pieles de animales, setas, y el tercer y último pilar de los berserkers es Odín, ¿vale? El dios de la guerra, el dios pagano, es en el que ellos creían, y ellos sentían que la mejor manera de honrar, los berserkers pensaban que ellos eran los elegidos de Odín, ¿vale? Y que en las batallas tenían que matar y que morir por su dios, y por eso Vale. era un orgullo, les daba igual que se los cargaran porque deseaban llegar al Valhalla, que es como el cielo de ellos. El Valhalla es como un gran salón en el que pueden estar bebiendo y de fiesta todo el día, como imaginaros el típico salón, el convite donde tu primo chico Sí, de la comunión, hace la ya. comunión, eso es, pues un salón así grande, luminoso, ¿vale? Y cuando acabaron los berserkers, ¿vale? Porque esto eso, estuvieron como unos 3 siglos. Pues bien, estos señores que iban asustando a las aldeas a base de chillidos y de morder escudos y tal, allá por el año 1066... Cuando los obligaron sí, a dime. hacerse autónomos.
Claro, cuando empezaron a pagar tasas. Cuando dijeron, sí, íbamos ya justo y ahora encima nos estáis pidiendo... Cuando empezó la burocracia, acabó el Berserker, eso está claro. Digo, O sea, burocracia mira. y Berserker no son Mira, dos la cosas. verdad es que- en el mismo apartado, artistas, toreros y berserkers. Berserker, es que, claro. Mira, ¿qué quiere que te diga? Yo partirme la cabeza con un hacha, pues mira, vale. Pero hacer la trimestral mira, del si tengo IVA, que pues, declarar- pues mira. Pues Si por ahí, tengo, pues si por tengo que ahí. declarar cada aldeano al que he saqueado, es que no me salen a cuenta, O sea, de verdad, es que no Podemos sale. decir que el límite del Berserker está en la trimestral del IVA, ¿eh? Eso es. Sí, sí. No, si me vaya a subir al 21% el IVA de los cálices, Hombre. ¿qué cojones? Bueno, pues en el año 1066 iba a pasar la mayor proeza que se conoce de un berserker y a la vez, curiosamente, iba a suponer el fin de los berserkers, ¿vale? En esa época, el rey de los vikingos era el rey Harald, ¿vale? Sí. De hecho, Harald Hardrada, o sea, el apellido no Es lo voy a verdad que decir. los nombres vikingos... Pero el rey Harald sí, ¿vale? Bueno, pues estos señores fueron a York a conquistar York, porque tiempo atrás tuvieron York, ¿vale? Entonces la consideraban suya y bueno, como era la ciudad más importante del norte de Gran Bretaña, pues fueron allí a Inglaterra a conquistarla porque el rey Harald quería ser el rey de Inglaterra. Claro. Era Pero claro, el rey de país- Inglaterra, como entenderéis vosotros, no estaba de acuerdo. Claro, Hombre, era los de el Inglaterra país no. catalans, ¿no? Los Baleares. Tenían el apoyo de Bélgica, de Palestina, no. Pero de Israel, la cuestión es que el rey Harald fue a York, ¿vale? La conquistaron y mientras estaban celebrándolo y descansando al día siguiente los vikingos, pues el rey de Inglaterra, inquieto, viendo que se le estaba poniendo la cosa un poco cuesta arriba, Mosqueado. cogió a 15.000 hombres y les dijo, id para allá y pegadle un susto. Esta gente porque se están... Hizo una lista de difusión en WhatsApp. Metió en el grupo a todos los que pudo y dijo, chavales, A hay que Villarejo, irse a metió Stamford Bridge, que es donde A Stamford Bridge. no al campo de Chelsea, sino a un río que había allí, ¿vale? Allí les pegaron un sustito a los vikingos salieron por patas, Ajá. ¿vale? Y, claro, aquí imagínate, tú para salir de ahí era como una gran pradera al lado de un bosque y para cruzar el río había un puente, que era el único que había. Pues, y claro, ahí todavía no se hacía un puente con 3 carriles para un sentido y para otro, todavía Claro, ahí no no tenía era, sí, sentido. sí. Y entonces, los vikingos huyeron por ese puente y los ingleses que iban ya detrás apretándole, Sí. les iban a coger y les iban a acorralar. ¿Y qué hizo un berserker? Que iba hasta arriba, por supuesto. Se puso en el puente, ¿vale? A hacer tapón. Bueno, y en ese rato que echó el berserker ahí, estuvo un cuarto de hora y se cargó él solo a más de 40 ingleses. Porque claro, pasaba algo muy divertido, era como una peli de Kung Fu. Iban atacando de uno en uno, ¿vale? Entonces, Ah, claro, vale, porque vale. no cabe, el puente era muy estrecho. Era el chiquitillo. Entonces, claro, iban de uno en uno y el berserker, por supuesto, se reventó a 40. ¿Cuándo acabó esto? Al cuarto de hora de estar degollando nota, ¿eh? ¿Cuándo acaba esto? Cuando uno de los ingleses dice, chavales, yo si os parece voy a tirar por debajo del puente Voy por detrás. y le hago por debajo con la lanza a Hibri. Y ahí acabó. Pero es que me flipa eso, que sea de uno en uno, que sea que esté el soldado inglés número 25 Claro, yo esperando, estaba pensando en el 27º, que diciendo, "Uf". esperando así de brazos cruzados. Y el Kio, ¿te tocas? Adelante. No, yo no, Nah, yo dale, llevo dale tú, dale yo llevo el 63, ¿eh? No. Dale para Con un adelante. numerito. Claro, Cogiendo el pique. como en la frutería. No, tú Claro. llevas 26 y picha, tú el 63, ¿no? 63 lo A mí llevas me gusta tú que haya tenido que ser el 41 el que dijera, yo voy a dar un Oye, rodeo. Claro. Que si- ¿Qué os parece? Y entonces, después de un cuarto de hora, le hicieron a Hibri por debajo con la lanza. Ese berserker cayó y aunque los vikingos habían cogido algo de ventaja, se los acabaron cargando. Y con esto y el auge del cristianismo, muchos vikingos se fueron haciendo cristianos en los Sí. años siguientes. Pues esto acabó desembocando en que los berserkers desaparecieran, porque ya los vikingos no se daban tanto de hostias y porque los berserkers se basaban mucho en su creencia en Odín, y cuando eres cristiano, pues tu dios ya no es Odín. Claro. Ya deja ¿Vale? de serlo. Jesucristo, De Odín. Jesucristo, bueno. que era Odín más a Jesucristo, tranquilito. Sí. de Odín a Jesucristo hay unos cuantos anabolizantes, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, que no es que te Hay un creas tú, paseo. que tampoco han sido los cristianos unos santos por esa Hombre, época, claro, los cristianos- tampoco. Los También cristianos te digo. dirían, ya tenemos nosotros nuestro proyecto de gente ida de la olla que va a empezar a matar a peña y tal. No queremos que confluyan ambas cosas. ¿Para qué vamos a pegarnos si, Claro. si nos Si podemos es que unir? Ya tenemos nosotros una startup que está trabajando ahí. Si es que es tontería. Y entonces el cristianismo absorbió, ¿vale? Hizo una absorción empresarial y Claro. se quedó... Inquisición SL pues surgió. Correcto. Y Cruzada Inc. Empezó a funcionar. Y bueno, esta es la historia de los Berserker, Una amigos. historia bonita, sin duda. Y con esto, puede ser, a lo mejor si un cuarto de hora turronero, pero con esto os ahorráis las 8 temporadas de vikingos del canal Historia. Que cuando se cargan a Ragnar Lothbrok ya la serie pierde. Adiós.
¿No sabíais que se lo cargaban? Pues os jodéis. No haber visto este programa. Que yo creo que... Ya está. Ya está, Y ¿no? vamos contigo, ¿no, Dani? ¿O vamos con Carlos? Lo que me digáis vosotros, Vamos me da con igual. conmigo. ¿Vamos con Carlos? Vamos a hablar de drogas, entonces, otra vez. En este Pues- programa se va a hablar de drogas. Maravilloso, Suele Carlos. ser recurrente, ¿eh? Como bien ha comentado Pablo, vamos a hablar un poquito de drogas, pero las drogas relacionadas con estos berserkers, ¿no? En una sección que he tenido a bien titular: ¿es esto un combate entre vikingos y romanos o un acto de ciudadanos? A mí, voy a decir una cosa, a mí el título que yo había puesto hoy para mi sección me gustaba, pero este está mejor incluso, ¿eh? Siempre surfeando la ola, ¿eh? Siempre... Ya sabes lo que pasa, que ya te pueden meter con ciudadanos porque ya nadie los vota, no se ofende nadie, o sea, sí, ya sí. no hay... Que los guerreros berserker, como bien... una palabra que a mí... Berserker eran temidos, como bien ha dicho Pablo, porque se volvían loquísimos. Se volvían loquísimos en las batallas. Y por ese estado de trance, del que también ha apuntado un poquito Pablo, en el que entraban antes de pelear, ¿sabes? Antes de pelear ellos con los ojos vueltos, ¿no? Como los conejos después de hacer el amor, ¿no? Que se mueven así los conejos y se desnucan. Porque hay que aclarar que los conejos no follan, los conejos hacen el amor. Hacen el amor, claro. Sí. O sea, hay cariño entre... Sí, sí, sí. Y que se caen los ojos vueltos para atrás. Pero claro, su fiereza tenía un secreto. Los monguis, ¿vale? Vale. Así como los canis en las ferias y en las discotecas, pues también la fiereza tenía su origen en los monguis. Hay quien dicen que tomaban la seta Amanita muscaria, ¿vale? Que para que nos entendamos era la de David el Gnomo, ¿sabes? Que tú veías... Correcto, es la claro. típica seta estereotípica Claro. roja con Muy las bien manchitas formada, blancas. Sí, sí, vale. Que esa tiene unas toxinas que Picha, efectivamente... claro, ¿tú te crees que te David cae el de Gnomo tenía los dos chapetones aquí porque... David el Gnomo iba como en David el Amsterdam. Gnomo no era gnomo, lo que pasa que es no era que un David gnomo, iba eh. como... David David ya iba lo como sabía. quería, David iba David, como quería. De hecho, ni se llamaba David, pero es que yo creo que... No. David era lo que él quisiera ser en el estado en el que iba. Pero recientemente se han hecho varios estudios en el que han desmentido esta tesis de la manita muscaria y ya apuntan más al consumo de una potente planta alucinógena que se conoce como beleño negro o hierba loca. ¿Vale? Hierba loca, ¿eh? Hierba loca. Según quien se la meta o quien se la fume, le llaman de una manera o de otra. Claro. Que tú piensas que la ETA estaba en contra en su día de las drogas, pero, picha, los berserkers no No le hacían asco, ¿eh? No. no le fue mal, ¿no? En fin. Tras esta alusión a la ETA bastante gratuita. Sí, nunca está mal. Puede proseguir con su sección. Hay que aprovechar para hablar y hacer chistes de ETA, porque de aquí a unos años habrán quemado ya tanto el tema con Claro. todos los documentales y Sí. las pelis y las series que Sí, están sí, sí. sacando. Este que es ya el momento. El momento es ahora. En fin, que eso, según recoge la BBC, nada más y nada menos, Carsten Fatur, un etnobotánico de la Universidad de Ljubljana, afirma que la causa de esta actitud tan chulapona que tenían, que mostraban los ¿Chulapona berserkers- la utiliza en concreto este experto? Sí, además, hombre, es de Ljubljana, picha, allí se habla así. Que está en los efectos que producen dos sustancias alucinógenas presentes en la planta Iosciamus niger, ¿vale? Y cito textualmente lo que decía el Fatu este. Su consumo, el Ansu Fatur, su consumo habría reducido su sensación de dolor y los habría vuelto salvajes, impredecibles y altamente agresivos. También podría haber producido efectos disociativos, como perder el contacto con la realidad. Esto le podría haber permitido matar indiscriminadamente sin reparos morales e ir desnudos al combate. ¿Vale? Es cierto, claro, es que hay que tener en cuenta los berserkers no iban prácticamente con ninguna protección. La única protección con lo que iban cubiertos eran las pieles de animales, que bueno, que una piel de animal está bien, que es algo grueso, Claro, contundente, pero te meten con la espada en el cuello y Iban con dos espadas al combate. Y claro, solo es que no una en la llevaban mano. escudo ni nada. Sí, o sea, solo- llevaban el escudo para morderlo, pero después lo tiraban y se iban a pegarse con el Sí, sí, hacha. sí. Entonces, claro que por eso se les decía, los rivales de los enemigos de los berserkers decían que cuando intentaban darle con la espada, como que los berserkers no notaban el dolor, e incluso decían que no sangraban. Y es porque esta planta, el beleño negro, la hierba loca esta, tiene un efecto
no sé si vasodilatador, creo, entonces como que hacía que perdía menos sangre, ¿no? Que perdieran menos sangre los berserkers cuando entraban en combate. Y también les abría mucho el culo, como el Popper. sí. También No lo sé, pero lo intuyo. Hay un Porque documental sobre eso. Se habla así. Bueno, porque también Hay un entorno botánico de Hombre, quiero decir, los berserkers... que de ahí el estado de trance en el que entraban, que no creáis ustedes. No Pero si creáis te ustedes. pegaba una semana ahí, que sí... No hacían... Que, en fin. Esta planta que tomaban cuenta con alcaloides tropánicos como la escopolamina, iosciamina y atropina, que son compuestos que se encuentran también en la farlopa, por ejemplo, ¿no? Ah, mira. Que Está bien, está bien. el consumo, pues normalmente lo hacían en los cuartos de baño de los bares, ¿vale? De los pubs. ¿Se iban así de dos en dos? O sea, Sí, con la iban- con la Se tarjeta queda de uno en la auto. puerta vigilando y el otro con la bandejita. Y el otro- ¿Eh? Claro. Déjame pasar, hermano, un momento. No voy a tardar nada. Si no... En fin, que no. Al parecer, este investigador dice que el consumo podría haberse hecho con té, es decir, una infusión con el beleño un beleño negro, una pomada con la planta y grasa animal y se la frotaban con la piel, aunque la principal tesis es que, como buen yonki, mezclaban la droga con alcohol y se lo metían en la cerveza o en la hidromiel, ¿vale? Que también es otra Correcto. bebida. De hecho, en el documental principal que yo he visto, en el que he fundamentado mi sección, decían que hacían esta especie de como un ponche con las setas y con alcohol y que... Y ojo aquí, porque esto es maravilloso. No lo he contado antes porque encajaba mejor aquí, en la sección de Carlos. Tenían lo que hemos dicho antes, tenía efectos secundarios muy chungos. Entonces, claro, tú tenías un tío que iba loquísimo, pero que a lo mejor se ponía de pie y se caía de espalda solo, se pegaba con un árbol. Entonces, ¿cómo puedes quitar tú los efectos secundarios sin, por otra parte, reducir eso... cómo puedes retener lo que te interesa y expulsar lo que no del cuerpo? Pues se dieron cuenta de que si, por ejemplo, tú, Dani, te bebes este potingue y después meas y me bebo yo tu orina, tu orina conserva los efectos que a mí me van a hacer ser más violento, perder el sentido del dolor y efectivamente ser mucho más agresivo, ¿no? Y ir a lo loco, pero me quita los efectos malos. Y entonces esta gente se iba pasando la orina alrededor de una hoguera. Hacían un circulillo, un rondo. Eso es. Iban... Y eso te evitaba los efectos secundarios. Y podían entrar así en el estado de furia de guerra, que se llama. Claro. Qué bien. En la típica botella de spray en la que mea tu colega y en la botellona que tú dices, bicha. ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? En fin, pues está que eso. Yo ya he terminado. Una Pues- gente curiosa, con manía. Pues, Yo que sé, todo el como mundo. decimos siempre en grosso modo, ¿desde aquí aconsejamos drogarse? No. ¿Lo desaconsejamos? Tampoco. Yo creo que cada uno... ¿Tú vas a ir a saltar una fortaleza en York? Pues si es así, a lo mejor sí te conviene. Te conviene drogarte. Que no, pues lo mismo puedes estar en casa a gusto con agua. Te pones un vídeo de, yo que sé, de los litos. Un directo de Ibai y te echas el rato. Y ya está. Callejero. Y lo pasa bien. Claro. Bueno, pues Carlos, muchas gracias y si algún día las pruebas, nos Coméntanos. cuentas, ¿vale? Si un día que me hago una infusión con hierba loca, pues... Vamos a ver, se haré cuando cuando la... Si hacemos una pomadita. Correcto. Pues vamos con Dani. Y voy a ir con una tercera sección en la que voy a hablar de los distintos tipos de berserkers que había, ¿vale? Porque Aclarar, ninguno de los tres llevaba el casco ese con los cuernos que todo el mundo No. imaginamos cuando hablamos de los vikingos. Eso no lo llevaban. Eso no, es un no- mito. No se estilaba. No, es que no era moda allí. Lo llevaría alguien a lo mejor, pero Un loco. diría, ¿dónde va ese con el casco? Claro. Pero Era el gilipollas ese. Gilipollas. Córtale el cuello, anda, Claro. con la espada esta. Y voy con mi sección que tiene por título Como los músicos de Bremen, pero mal de la cabeza. ¿Os acordáis de los músicos de Bremen? No. Los dibujos estos de cuando éramos pequeños, que iba un burro con un perro, con una gallina, que van todos juntos caminando. Pasa una cosa aquí importante. Que Carlos y yo somos de Andalucía. Pero Entonces eso- tenemos el claro. Canal Sur. Pero eso es transversal. Yo creo que los músicos sí, de Bremen picha. creo que es transversal. Lo voy a buscar, ¿eh? No sé... Burro. Y que a lo Burro mejor muy Ser gracioso. Philly tampoco le pilló, que es nuestro principal oyente, pero a lo mejor tampoco le pilló esa época para los dibujos, porque Hombre, a lo los mejor Ser músicos Philly de tiene ya... Bremen.
Músicos de Bremen es una cosa que está arraigada en la cultura española y europea, occidental incluso. No sé si ahora voy a nos estamos destrozar envasando. un poco la infancia de los demás, pero yo no he visto esto. Músicos de Bremen con un burro. Que no lo he visto, Un que es que no he burro visto. ¿Qué liderando. mierda es esto? Nos Los estamos músicos de envasando. Músicos de Bremen. Bremen. Cago en- Es que los músicos de Bremen, tío. Bueno, el caso, eso, los músicos de Bremen era como un grupillo en el que iban distintos animales. Vale. Y es que los berserkers eran también así. Porque como he dicho, había varios tipos y cada uno de ellos tenía asociado como el nombre de un animal, ¿vale? Había 3 tipos, no 1, 3, 3. ¿vale? Tampoco había 2 ni 4, había 3. 3. ¿Vale? O sea, que no eran pocos, tampoco. De hecho, uno solo se te podía De hecho- hacer bola. Has dicho tú antes que Europa del Norte en aquel momento no era buen sitio para vivir. No. Depende. Si estabas mal de la puta cabeza era un sitio perfecto. Era un sitio donde podías echar tus raíces. Claro, sí, por supuesto, pero... Pero la mayoría de los vikingos no estaban tan colgados, claro. Lo que pasa que... Vete tú a saber. Bueno, el primero de ellos, el primero de estos berserkers, el más famoso, era el berserker oso, ¿vale? Que la casualidad es que estos guerreros rendían culto a los osos, ¿vale? La casualidad. Que el berserker oso le gustaban los osos. Era el dominante. Sí. Sus principales skills, como has dicho tú antes, algunas de ellas, eran gritar... ¿Tenían 4 estrellas en filigranas? Sí, ¿no? Sus principales habilidades, las que ponían en el currículum, eran gritar como animales, echar espuma por la boca y morder sus escudos. Y Que manejo del, teníamos y manejo del paquete Adobe. y manejo de Office. y licencia propia de Suite Adobe. Eso es. Y licencia Y eso, de bueno. conducir B1. Vehículo propio. Y disponibilidad horaria completa. Todo eso Eso era todo eso el berserker. Y bueno, y muchas ganas de aprender y... Sí, y una hacha danesa así de gorda. Eso por descontado. Sí. Bueno, eso, eran esas 3 principales características que diréis vosotros, vale, Dani, no es nada que no haya visto yo hacer a Nadal en un partido contra Brabrink ahí en el Master de Australia un poquito más apretado. Sí, vale, puede parecer así a priori que Nadal y un berserker son como 2 gotas de agua. Pero hay un par de diferencias que los hacen ya, bueno, separar sus caminos, ¿no? Ujú. La primera es que los berserkers, en lugar de ir vestidos con un polito Ralph Lauren y unas calzonitas Nike como Rafa Nadal, iban con pieles de osos que mataban ellos mismos con sus manos. ¿Vale? Que no es lo mismo. O sea, quiero decir, a primera vista choca. Aparte, Rafa Nadal, si tuviera que ir a una guerra, iría en su Kia. Iría en su guía, claro, iría en su guía, sí, con su espada de Babolat. Yo qué sé, iría de otra manera. O sea, estaría en vez de con las flechas, con el saque suyo, con la derecha, ¿no? dándole sí, un revés cortado, a lo mejor, yo qué sé. Y de Monkey un plátano. Un plátano. Un platanito de Canarias que le gustan mucho. Y la segunda es que estos berserkers, cuando entraban en el estado este de trance que habéis dicho vosotros, en el estado de... Bueno, que se le iba la puta olla, Sí. se hacían inmunes, se cuenta la leyenda, que eran inmunes al acero y al fuego. Pero sin embargo, Rafa Nadal, ya visteis vosotros cómo se puso en aquella rueda de prensa cuando le dio un calambre en la pierna. Que parecía que era bien pegado un Sí, tiro. aquello que yo que sé. En resumen. Por No, dos- que Rafa Nadal tiene más gran slam, sí, pero Claro, míralo, mira. Eso te iba a decir, por resumir. Y yo Por- por eso le tuve el ML. y pierde la tarde. Sí. Pierde la tarde. En resumen, Rafa Nadal podrá tener todos los Roland Garros que quiera. Pero al lado de un Berserker, es verdad que, por decirlo de algún modo, es un mierda. Además, que tú al Berserker, tú le sacas y el Berserker le da igual que la haya ganado al punto. O sea, el Berserker va a subir a la red, la va a cortar por la mitad, por supuesto, y te va a El clavar. Berserker no se va a fijar en si ha entrado o no ha entrado la bola. El Berserker no mira el ojo de halcón, No le da pide, igual, ¿eh? no lo pide. No va a protestar, lo no va a protestar un out, ¿eh? No lo va a pide. protestar. No lo pide. No. Bueno, estos eran los primeros Berserkers, los Berserkers osos. Y después estaban, el segundo tipo eran los guerreros lobo, ¿vale? Que la casualidad también vestían pieles de lobo. Y eran quizá más menudos, más rápidos, más Más ágiles, menudito, ¿no? eso es. Vestían pieles de lobo y llevaban una lanza. Esa era su indumentaria. La piel del oso y la lanza. Que fíjate tú qué sofisticación, ¿eh? Comparas ahí con las katanas de los samuráis, que eso está guapísimo. Sí, sí. Está Eso súper tiene... decorada en la empuñadura. Y los berserkers lobos con un palo, con una punta en arriba. Y aullando. Y aullando. Y a funcionar. Y para adelante. Toda esa parafernalia, ¿verdad? Esa rimbombancia Sí, que... eso es, se pierde. Esto era pragmatismo puro. Los berserkers eran puro pragmatismo. Pero bueno, los guerreros lobos tenían las mismas manías que los de antes. O sea, pegar chillillos, echar espuma por la boca y morder cosas. Así que bueno, nada que destacar. Eso sí lo compartían. Eso sí. Eso era como una cualidad que, bueno, que unía a todos los berserkers en un mismo saco, por así decirlo. Ujú. Y después estaba el tercer grupo, que para mí es el más curioso, que son los guerreros jabalíes.
Dale. Que ya, bueno, ya dices tú, yo qué sé. Niños gordos, ¿no? Estos eran más cucos, hay que decirlo. O sea, estos ya no eran tan bestias como los dos primeros. Sabiendo que no son gozos, dicen, bueno, vamos a intentar... Claro. Y es que se llamaban así porque iban a la cabeza de una formación de guerra llamada Sibinfylking, que significa cabeza de jabalí, ¿vale? Y que era así como con forma de pico, y ellos estaban en la punta. O sea, eran los primeros que tenían contacto con el enemigo. O sea, les gustaba mucho lo que es una confrontación. De hecho, eso, los berserkers siempre iban delante porque Siempre. no solo intimidaban, por supuesto, sino que además, si alguien tenía que meterse las primeras hostias, por supuesto, Que iban a fueran ser ellos, claro. Fueran ellos, por supuesto. Se dice de ellos que eran muy duchos en el arte del disfraz y del escapismo. Pero claro, no sé yo cuánto valor tiene eso en una guerra. O sea, que, es bonito como decir, se dice de ellos que hacían muy bien las paellas, que le salía muy bueno el arroz. O sea, pero maestros- ¿hasta qué punto se puede aplicar eso? Maestros del disfraz en una guerra en la que hay guerreros de tu propio escuadrón que, Claro. te Que pueden si no matar a parece ti. vikingo, te cortan el cuello, que van hasta arriba. No sé yo Ya. hasta qué punto eso es válido. Te Por va eso bien si estás seguramente... Te va bien si estás de práctica con Juan Tamarín, pero... Pero no sé yo si en una guerra allí en 1200 te va a servir de algo. No descarto que la mayoría de muertes de estos berserkers jabalí fueron producidas por berserkerosos. Puede ser que estuvieran los berserkers jabalí ahí metiéndose un pantalón como para disfrazarse y llegar al berserkeroso Fan. loco como un demonio y se los comiera. Que estaban disfrazándose de... No que sé, que se disfrazan los chavales de Peaky Blinder, de Harley De Quinn, Peaky Blinders. toma. De con, mecánico. con un traje mecánico, efectivamente. Con un traje mecánico, Porque bicho. estos son los tres tipos de guerreros berserkers reconocidos y yo doy gracias a que hubieran parado ahí. Porque evidentemente de oso a lobo y después a jabalí. El siguiente peldaño ya no es digno. El siguiente ya era Sharpei. O gato gordo y adorable. Gato gracioso. Berserker gato gracioso. Y yo qué sé, El lince ibérico. A ver. el lince ibérico, pues no sé, el Yorkshire. No sé yo qué habilidad puede tener el Berserker Yorkshire. pero Berserker gorrión. ¿No? Ya, claro, ya. Pues bueno, me alegro, la verdad, de que no Bueno. bajaran más, porque bueno. a mí me gustan los La Berserker. historia del Berserker. Yo me quedo con el oso, sin duda. Perfecto. Bueno, nada más, ¿no? Nada más, hasta aquí. Punto y Decir final. importante que a la gente que no confundan Berserker con esos libros que se venden mucho. No, es que esta Navidad me voy a pedir, Me voy a pedir un el Berserker. Berserker de Juan Gómez Jurado. No, os estáis equivocando. A ver si vamos a tener un disgusto, vais a pedir una cosa que no es. Claro, vaya No, a primo. despertar el 6 de enero con una sorpresa. Y cuando en casa. abres tú la puerta para coger el paquete, te corten la yugular, ¿no? De mala manera. Y te diga, no, es que soy un berserkeroso, es que esta es mi naturaleza. Lo has pedido tú. Lo siento. Amigos, gracias por escucharnos y por elegirnos. Esto ha sido grosso modo. Como siempre, un placer hacer humor para vosotros. Y suscribiros de verdad, si es que es gratis, si es que no vale dinero. Es que le podéis dar ahora todavía. O sea, quiero decir, todavía se puede. Adiós.